gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Mayor, su ataque será feroz y disciplinado. Esperarán a que se levante la niebla. No les gusta moverse con niebla. En el Château d'Idiab comieron cuando aún estaba oscuro y nos atacaron mientras estábamos desayunando. No tiene que preocuparse por eso, señor. A mis hombres solo les quedan galletas. Nada de café. Tiene razón, teniente. Es una buena idea. Señor. Enciendan las fogatas. Busquen pozo de café y quémenlo. Que los alemanes crean que estamos desayunando y no estamos listos. Sí, señor. Hola y bienvenidos a una nueva serie. Vamos a abandonar por un momento el petróleo, vamos a abandonar las industrias químicas, vamos a abandonar las guerras bananeras y vamos a centrarnos en los personajes más importantes de la guerra. Vamos a centrarnos en los hombres, en los soldados. Y no voy a contaros las batallitas y momentos épicos de los soldados. Vamos a hablar del día a día, vamos a hablar de la vida del soldado, de su miseria, porque al final el soldado está en un sitio extraño donde alguien pretende matarte, vamos a decirlo así. Vamos a ocuparnos en 5 podcasts, yo lo digo, sobre aquellos aspectos del soldado, marinero, aviador, como queréis decirlo. El primero podcast, que es este que estamos viendo, vamos a hablar de los sentidos. Cómo embotaban los sentidos, la guerra, cómo afectaba a la vista, al olfato, al oído, al tacto. Cómo se sintieron los soldados en el combate, en las trincheras. Evidentemente todo eso le afectó. Nuestro segundo podcast yo creo que va a llamar la atención. El cuerpo sucio. Cómo sobrevivía el soldado en ese ambiente opresivo, con falta de higiene, falta de posibilidad de lavarse, y que muchas veces, como veíamos en la serie de el Pacific, una simple taza de café y una ducha era lo más reconfortante que una persona podía esperar. El tercer podcast hablaremos de lo que nos lleva de un sitio para otro. Las botas no, los pies. El problema que tiene el soldado siempre con sus pies en el combate y en la guerra. Os va a llamar la atención este podcast. No os podéis imaginar la de cosas que ha podido pasar un soldado con sus pies. El cuarto podcast será quizás poco agradable. Vamos a hablar de las heridas que sufrían los soldados, las heridas que tenían que tratar, cómo las trataban, cómo sobrevivían a ellas, cómo convivían con ellas. Y la última, quizás el paso final de todo soldado, y no es la paz, sino es la muerte. Veremos qué ha pasado con los soldados al morir, cómo se trabajaba con su cadáver. Ya en su momento hice yo un podcast sobre las unidades de enterradores. Hice un podcast en su momento sobre una película de Kevin Bacon, donde acompañaba a un soldado, ¿verdad? Una película muy emotiva. Pero aquí vamos a hablar en ese quinto podcast, hablaremos del cadáver, de qué pasó con el soldado, cómo se le intentaba llevar lo más pronto posible con su familia. Y bueno, hoy no vamos a hablar ni de cadáveres, como digo, ni heridas, ni piel, ni el cuerpo sucio. Vamos a hablar de los sentidos. Y es que el campo de batalla, con su enorme potencia de fuego procedente de todas las direcciones, evidentemente atormenta los sentidos humanos. Y la Segunda Guerra Mundial fue, por ahora, la peor. La guerra colocó a gente, sobre todo a sus sentidos, por ejemplo, los ojos humanos, a los horrores desconocidos, los oídos a ruidos extraños y la nariz a olores que querrían olvidar. Para el soldado británico, por ejemplo, G.W. Target, la batalla en las montañas de Italia fue ante todo una aplastante cacofonía de sonidos. Os digo que en este podcast procuraré pedirle ayuda a Dani, pero procuraré ser yo también muchas veces que ponga voz a los soldados. Decía Target: los prolongados y chirriantes gritos del metal contra el metal o contra la piedra, las explosiones, los estallidos, los gritos, los llantos, los rugidos y truenos mecánicos, las convulsiones, los estremecimientos de la tierra o de la carne en agonía, las astillas de madera o de hueso, los bombardeos cercanos o lejanos, los crujidos repentinos, los disparos, los bombardeos,
los días y las noches, las pesadillas. A ver, concebidas como los comandantes, sobre todo por los generales, como lugares que se veían simplemente como en un mapa, marcado, ¿verdad?, con alfileres de colores, como se ve muchas veces en las películas, las batallas se materializaron para el soldado Target como hemos visto antes, aullantes vorágines de fuego y muerte. Donald Barget, por su parte, del 82º Regimiento de los Transportados, soportó el mismo infierno en las Ardenas. Fijaros lo que contaba. Todo lo que puedes hacer es tumbarte y escuchar los gritos y los chillidos de los proyectiles que llegan y las fuertes explosiones que hacen al impactar. La garganta se te seca y los pulmones arden al respirar el polvo quemado, la arena y el humo acre que provocan las explosiones. A ver, estas dos memorias, la de Target y Barget, no eran atípicas. Las memorias de cualquier infante transmiten a los hombres una incomparable percepción del paisaje, ese paisaje sensorial que engloba el campo de batalla. Sabemos que el soldado, cuando lleva mucho tiempo al campo de batalla, es capaz de identificar el sonido de un proyectil que se acerca, oler el olor a cordita y a pólvora quemada. Se empieza a acostumbrar, por desgracia, a la visión de cuerpos en descomposición. Siente en el paladar el sabor de la sangre. Estos recuerdos sensoriales evidentemente superan a todos los demás. ¿Por qué dominan los recuerdos sensoriales los testimonios de la infantería? En este aspecto deberíamos llamar al amigo Antonio, porque los científicos creen que el cerebro humano vincula los sistemas de percepción y memoria, de modo que cada uno desencadena al otro. Y evidentemente, ese alto flujo de adrenalina que llega a los hombres en combate, pues va a intensificar esos recuerdos que va a tener, esos recuerdos sensoriales. En su primera barrera de artillería, el británico A.G. Herbert relató cómo saltó un pie en el aire y mi corazón dio un impacto de miedo. Mis nervios estaban tensos porque todos los sonidos eran nuevos en ese momento. Y es que, bueno, ya sabemos, durante el combate los soldados de infantería vivían en una intensamente presente, un presente intensamente concentrado. Como diría el británico Peter White, nuestra vida estaba ocupada por el minuto que pasaba. Brian Harbour, por su parte, decía: uno solo era consciente de lo que la vida le deparaba para los siguientes 10 minutos o para la hora, para nada más. Las órdenes, como siempre, bajaban de los comandantes de ejército a los comandantes de los cuerpos a las divisiones, de la división a la brigada, de la brigada a los batallones, de estos a las compañías y de las compañías a las secciones y a los pelotones. En esta corriente descendente, el soldado de infantería era, como describió Harpur, una isla solitaria de incomprensible aislamiento. La infantería, explicaba el británico Rex Winfield, originariamente por necesidad y finalmente por pura costumbre, tenía la capacidad de esperar solo la próxima comida o, como mucho, la del día siguiente. Lo que ocurría en el panorama general, eso decía White, solo podíamos deducirlo a partir de rumores. Y continúa: no creo que hubiera ninguna unidad en el ejército que estuviera más aislada del panorama general de lo que estaba ocurriendo en la guerra que una sección o un pelotón de infantería. Esto incluso lo decía el soldado norteamericano Arnold Whitaker, que decía: la mayor parte del tiempo existíamos en nuestro pequeño mundo de preservación. Por su parte, el soldado Frank Denison admitía: a menudo no teníamos ni idea de dónde estábamos, ni de cuáles eran los planes grandes, ni simplemente por qué estábamos allí. Según uno de los oficiales, los soldados de infantería franceses tenían una doble desventaja a la hora de conocer la operación. No solo veían una sola fracción del frente desde sus trincheras, sino que estaban demasiado cansados y sobre todo asustados para recordar nada con precisión. La comprensión de la guerra por parte de un soldado de infantería no iba más allá de lo que veían sus ojos. Escribía Patrick Morrissey: no se tiene una idea de la escala más grande. Un soldado solo es consciente de lo que sucede en su pequeño área. Se centra en las exigencias que trae cada día. Para un soldado de infantería, la guerra es una serie de pequeños tiempos, pequeños cortos plazos que más o menos van agotándote el cuerpo. Si las impresiones sensoriales predominaban en la memoria de la infantería, ¿qué puede decirnos sobre los soldados de a pie y sus vidas en el frente? A ver, oír un proyectil que se acerca, oler la sangre de un compañero, o comer alimentos en mal estado, congelados, fríos durante semanas. Estas miserias se han considerado un hecho de la guerra sin historia propia. Sin embargo, el significado sensorial que tiene una historia, en la medida en la que surge de un contexto particular recuperable a partir de esos relatos que hemos dicho de primera persona, es lo que nos interesa.
La forma en que se oía el sonido de la artillería, por ejemplo, era ya familiar, lo hemos dicho antes, ya que dependía de dónde estuviera, de la dirección del viento, del tipo de bomba que se acercara, de lo bien entrenado que estuviera y del tiempo que hubiera pasado en línea del combate, el soldado era capaz de saber perfectamente si esa bomba sería la suya o no. Esto es un chocho francés. ¡Shosha! Es un montón de basura, no os preocupéis. Dejádselo a Hedgeman y a Hollingshead. No os preocupéis por morteros, tanques o artillería. No tenemos nada de eso. Somos apisonadoras de barro. Agitadores de grava. Infantería. ¡Dios Todopoderoso! Solo ha sido un vendedor ambulante tirando uno de sus puros. Artillería alemana. Lo que me recuerda que hay dos clases de cosas. Las cosas que salen, nuestras. Las cosas que llegan, de ellos. Las apisonadoras de barro deben aprender a distinguirlas. Si oís algo que silba y da un golpe, es Herr Whitman. Tiraos al suelo. A veces Herr Whitman trae a su novia, Minnie Wofford. Minenhofer. Minnie Wofford suena como una de esas viejas de la 10ª Avenida. No, se parece más a un tranvía cuando frena. Son difíciles de catalogar, así que tiraos al suelo cuando oigáis algo así. Y no os preocupéis si os da, porque tienen otras cosas, como Jack Johnson, Wemberen Willis Latas de soldado, bombas de aviación, ametralladoras. y muchas granadas puré de patatas. No os preocupéis por nada, porque todo se resume a esto. Cuando os enfrentéis cara a cara con una apisonadora de barro alemana, con una de estas en su rifle, clavádsela a él antes de que él os la clave a vosotros. De eso sí tenéis que preocuparos. Los sentidos del soldado eran una de las pocas cosas que podían considerarse suyas. La vida militar desafiaba la personalidad de un hombre. La obediencia absoluta, como sabemos, es una regla absoluta, valga la redundancia, en los ejércitos. Un soldado tiene poco poder sobre sus movimientos. Tanto la ropa que viste como la comida que come se le entrega, no la elige. Y lo más importante, sabe que su cuerpo es la materia prima más necesaria y sobre todo más prescindible de la guerra. En todos estos aspectos, los superiores de un soldado eran sus dueños y podían exponerlo al peligro y a la muerte. Sin embargo, sus sentidos eran solo suyos. Al dar sentido a lo que oía, olía, veía y saboreaba, mantenía un frágil control sobre su sentido de sí mismo, es decir, es lo único que era propiamente suyo en esa locura de la guerra. Y bueno, vamos a empezar. Fijaros, cuando se trata de sobrevivir en el frente, el oído, para el que no lo creáis, es el sentido más importante. En un campo de batalla donde la artillería está en gran parte fuera de la vista y donde ver al enemigo también significa ser visto por él, la orientación visual puede resultar mortal. En su lugar, ¿qué pasa? Pues el soldado sobre todo escucha los sonidos de la batalla para determinar su posición con respecto a la de su enemigo. Ser capaz de aislar e interpretar los ruidos de las armas le ayuda a ubicarse en un campo de peligro. Escuchar se convirtió en una cuestión de supervivencia y los ruidos de la batalla ayudaron a los soldados a salvar su propia vida. Los hombres que se dirigían al frente medían la distancia por el sonido. Según recordaba el soldado de infantería británico Tom Perry, el ruido era lo primero. Estaba seguro de que se estaban abriendo 1000 puertas con bisagras oxidadas, el sonido amplificado 1.000.000 de veces. En una carta a su madre a principios del 45, un soldado alemán explicaba cómo medía su proximidad al frente por el ruido de la artillería. Por la noche, los sonidos de los morteros al explotar le recordaban que incluso detrás de las líneas, él era vulnerable. El ruido demarcaba el espacio del campo de batalla, reforzando los límites entre el frente y la retaguardia, entre lo que es el peligro y lo que es la seguridad. En el propio campo de batalla el ruido provenía de todas direcciones. A veces el estruendo emanaba de arriba, como ocurrió durante la primera noche del soldado Mark Bloom en Anzio. Dani, ponle tu voz a este chico. De repente, un aullido vino del cielo sobre nosotros y el ruido se hizo más fuerte y aterrador cuando un avión que había sido alcanzado se precipitó hacia el suelo. Con un terrible estruendo, aterrizó tan cerca que todo en nuestro agujero rebotó hacia arriba y hacia abajo. Mis oídos parecían tener una fuga. A veces el ruido llegaba desde lejos. En Italia, el comandante H.W. Freeman Atwood, que luchaba en Italia, describió el ruido que venía como un tren expreso. El estruendo se hacía cada vez más fuerte hasta que pensé que mi cabeza iba a estallar. De repente, la muerte llegó gritando, escribió otro soldado, en este caso el soldado alemán Hans Stock, que estaba en Mose Cassino. También en Italia, un artillero francés registró en su diario cómo los cañones siempre ladraban y gemían. Fijaros cómo los describe. El ruido podía ser abrumador. El 9 de julio, en los combates de Normandía, el británico Eric Codlin escribió en su diario que, después de un rato, los golpes en nuestros tímpanos nos hacían tambalearnos como borrachos. Tal era el ruido ensordecedor. Estábamos temblando y llorando y rezando al mismo tiempo.
Era nuestra primera barrera, recordaba un soldado de infantería de la 9ª División de Estados Unidos. Nunca olvidaré la onda expansiva que partía el cerebro cuando detonaban las bombas de mortero. Eso lo decía el británico Sidney Harry. Sentía como si cada silbido me estuviera buscando personalmente, y el bombardeo de explosiones era como los golpes de un mazo contra la imperfecta resolución de mi voluntad. Eso por su parte lo decía un médico británico. Los órganos internos del soldado Raymond Gunter comenzaron a temblar y bailar, decía, durante una barrera nocturna. Y lo recordaba así. Es como si el corazón y los pulmones, el estómago y el hígado estuvieran suspendidos en gelatina y el recipiente se agitara violentamente. La verdad que muchos soldados no pudieron aguantar y tuvieron que ser retirados de la línea por completo. Un pobre tipo, decía un camillero británico, que había perdido los nervios, yacía temblando y llorando en el suelo. Y según otros soldados, incluso los comandantes de batallón se derrumbaban, empezaban a llorar y se negaban a luchar. El fuego de artillería, según cuenta, asaltaba tanto el cuerpo como el alma. En la guerra se calcula que infligió aproximadamente la mitad de las bajas de la batalla. A los soldados aliados no les gustaba el cañón alemán. ¿Cuál? El 88. Según decía un sargento norteamericano, hacía un ruido espantoso. Al principio es absolutamente aterrador, es una pesadilla. Robert Kotlovich dijo a menudo que le daba una contracción cuando el 88 explotaba. Dice, una oleada de sangre en pánico se liberaba en mi ingle, que era casi como los perros de Pavlov en su fiabilidad. El soldado francés tenía tal fobia al 88 que llevaba consigo una bolsa de marinero en la que se enterraba durante las barreras. Una de las razones por las que los soldados odiaban el 88 alemán era porque no presentaba ninguna tarjeta visita, es decir, no te avisaba de que llegaba. Era tan rápido, se llevaba un soldado de infantería francés, que tan pronto como se oye el golpe de salida, llega el... No sé si lo habré hecho bien. Debido a que el cañón tenía una trayectoria plana, el ruido solo se producía cuando ya estaba sobre uno. El dibujante norteamericano Bill Mauldin escribió que los soldados odiaban más a los que venían directamente hacia él que a los que caían, porque los que caían más alto le daban más aviso. El que no se oye es el que te pilla, eso decía Leroy Cooley. Pero el 88 fue muy misericordioso, de hecho, debido a su velocidad. Para muchos soldados los peores momentos fueron los segundos antes de que un proyectil impactara. Dani, cuéntanos lo que contaban algunos soldados. Se podían oír los proyectiles acercándose durante unos segundos que parecían interminables. El ruido se hizo más fuerte y violento, el corazón se aceleraba y las rodillas temblaban. Bueno, la memoria del soldado de infantería Lester Atwell se centraba, en este caso, en el mismo momento, y decía así: había ese largo y salvaje chillido, cada vez más fuerte, que parecía buscarte, sabiendo exactamente dónde estabas tumbado. Con el mundo entero lleno de ese sonido, había una fracción de segundo en espera insoportable. Y luego llegaba el enorme y ensordecedor estallido de la explosión. Cuando las barreras ocurrían de noche era imposible dormir. Según recordaba Brian Harpur, tan pronto como uno caía en el olvido, siempre ocurría que algo lo devolvía a la más miserable de las conciencias. Podía ser la explosión ensordecedora de una mina, un proyectil o una bomba de mortero que caía cerca. Peor aún, la oscuridad hacía que los sonidos de la artillería parecieran más cercanos. Dormir detrás de las líneas le resultaba difícil a D.G. Atkin, por ejemplo, porque cada sonido es más bien del terror. Después de un tiempo uno se acostumbraba a los sonidos de la guerra. Una barrera nocturna que un recién llegado consideraba intolerable puede no afectar al sueño de un soldado veterano. Un oficial médico decía así, le escribía a su esposa el 14 de junio del 44. Hay muchos ruidos la mayor parte del tiempo, pero ahora estamos bastante acostumbrados. Y de esa manera la capacidad de uno para tolerar el ruido se mide por el tiempo que uno pasa en la línea. La barrera era intencionalmente implacable. Una estrategia de artillería consistía en disparar hasta 200 cañones simultáneamente contra un objetivo relativamente pequeño. Maurice Pivol describió un bombardeo nocturno de Italia en mayo del 44 como un concierto de muerte. En Colmar, un carrista francés, Jean Navarre, estimó que se habían llegado a disparar 20 cañones por segundo. Decía así: los bosques son martilleados a un ritmo infernal. Por su parte, un paraquedista alemán que se encontró su diario y que luchaba en casino, decía lo siguiente: lo que estamos soportando aquí es indescriptible. Nunca experimenté algo tan malo en el frente ruso. Ni un solo segundo de paz, solo el estruendo constante de las armas, los morteros y los aviones sobre nuestra cabeza. La idea, hemos dicho antes de la barrera, era aterrorizar al enemigo creando un pequeño infierno.
y sobre todo dejándote con la idea de que no hay esperanza de escapar. Según decía un soldado, uno se sentía literalmente acorralado por la perspectiva de la muerte, de sufrir heridas graves, y era incapaz de poner fin al ataque. Otro soldado británico decía así: la barrera se hinchaba y cerraba sus puertas detrás de nosotros. Y es que el ruido y la fuerza de los proyectiles al explotar hacían que, por ejemplo, el soldado Richard Bayard se sintiera como si estuviera atrapado dentro de una enorme campana, y decía así, mientras unos gigantes lo golpeaban con mazos. Un asalto de artillería era una versión extrema de la propia guerra. Uno quedaba atrapado sin más remedio que quedarse allí para enfrentarse a la muerte. El ruido agotaba al soldado porque lo usaba constantemente para ubicarse en el campo de batalla. Como dijo Maudin, el perrito se convierte en un especialista en proyectiles después de haber estado en la línea del tiempo. Los cañones de campaña de corto alcance, como los morteros y los obuses, estaban respaldados por la artillería de gran calibre, esa de largo alcance. Debido a que los objetivos de artillería se comunicaban por teléfono o radio, las barreras se dirigían a objetivos invisibles desde ubicaciones a varios kilómetros detrás del frente. Aprender a distinguir un ruido de otro, así como a escuchar las trayectorias del sonido, se convirtió en una habilidad vital. Había que escuchar atentamente para aislarlo, a identificar los sonidos en el campo de batalla y luego poder determinar su dirección. Uno decía podía seguir la pista de cada sonido y visualizar los movimientos realizados por las dotaciones de mortero enemigo en el proceso. De esta manera los oídos se convirtieron en los ojos. Pensar, decía uno, se volvió difícil. Cada fibra y nervio estaba demasiado ocupado tratando de ver desde dónde se disparaba. Otro truco era aprender a distinguir, como hacía el soldado francés Louis Christian Michelet, entre el humo proveniente de la artillería, los morteros y los carros de combate. Los métodos, como siempre, no son infalibles. A veces, confesaba White, disparaban tantas armas que el ruido individual de cada disparo y explosión al llegar, combinado con el incesante chirrido de los proyectiles que pasaban como manadas de aves silvestres en vuelo, hacía imposible identificar cualquier sonido aislado excepto los proyectiles cortos o los proyectiles del enemigo que caían cerca. Sin embargo, en su mayor parte los hombres de la primera línea determinaban su posición basándose, lo que he dicho antes, en el sonido. Al final, por supuesto, saber si vas a ser alcanzado o no te sirve de mucho. Según afirmaba un soldado, la parte más aterradora de un ataque de artillería es saber que el próximo proyectil te puede impactar. El escritor André Malraux, que luchó en el primer ejército francés, era más filosófico, decía así: en la guerra, si fuera necesario preocuparse por cada ruido que se oye, no ibas a sobrevivir. Sin embargo, situarse en el mapa de fuego le daba la ilusión de control. El origen y el destino del fuego de artillería en una línea de experiencia. Aunque Stewart estaba aterrorizado al principio por el sonido del 88, con el tiempo se orientó lo suficiente como para entenderlo. Decía así: el sonido en sí mismo se sustituye por la necesidad de juzgarlo. Así que entonces te preocupas por eso. Casi empieza a gustarte el sonido porque te da cierta información. Detrás de la línea los hombres caminan con una oreja pegada al cielo. Cuando oyes un proyectil de 88 sobrevolando, sabes que no va dirigido a ti. Y como escribió Maudin, si el que va plano no le da, sigue viajando, mientras el que va caído puede matarlo, aunque te falle por decenas de metros. Escuchar el zumbido de una bomba alemana o un misil V1 sobrevolando también era buena noticia, debido a que su llama diésel trasera emitía un sonido vibrante audible que se aislaba a unos pocos kilómetros del objetivo. El ruido significaba simplemente que no iba para ti. Incluso si estaba prácticamente muerto, el sonido calculado hacía que la barrera fuera menos aterradora. Por un lado, te daba algo que hacer además de esperar a que te mataran. Según explicaba el soldado Mel Lowry, estás escuchando todo el tiempo porque sabes la diferencia, el sonido diferente entre un proyectil que sale y uno que entra. También un proyectil que va a ir por encima, uno que va a ir por el lado y uno que va a acercarse a ti. Todos emiten sonidos diferentes y muy pronto los aprendes. Al escribir sobre la batalla de las Ardenas, Bartlett relató que la artillería de largo alcance tarda bastante en alcanzar el objetivo. A veces se puede oír los truenos de los cañones antes de oír el sonido de los proyectiles que llegan. Otras veces no se oye nada hasta que captan los sonidos de los proyectiles girando y gritando justo en la parte superior de su arco desde el cañón hacia el objetivo. Si vives lo suficiente, puedes aprender a localizar casi con precisión el punto de impacto donde alcanzarán los proyectiles de gran trayectoria, solo por los sonidos que hacen. Si entonces oye un silbido, advirtió el británico Arthur Redis, el proyectil estaba peligrosamente cerca.
La fórmula para otro soldado era la siguiente: si oye un crujido y luego un silbido, el proyectil está saliendo. Pero si oyes un silbido y luego un crujido, debería impactar en el suelo. Los soldados de infantería también se hicieron expertos en los sonidos que hacían los morteros. Empezaba como un clic, 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 según un soldado. Luego tenías unos 10 segundos para hacer lo que quisieras. Cuanto más agudo es el tono al principio y más tiempo dura el grito, más cerca está el proyectil. Eso lo decía otro soldado. El mejor resultado posible era oír ¡brum! Del acero pasando por encima de la espalda. Los sonidos de los morteros cambian según el terreno, por lo que había que interpretarlo de forma diferente según la ubicación. Crum, 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 pero que haga así, era el sonido que H.W. Freeman Atwood utilizaba para describir los morteros impactando contra la roca italiana. En los bosques de Urgen explotaban los árboles creando una ráfaga de fuego con un sonido de ruptura y grietas, según recordaba un soldado, como una explosión estruendosa en un enorme barril que no se detiene. Durante el resto de su vida, por ejemplo, un teniente británico, E.A. Brown, sentía un escalofrío en la columna vertebral cada vez que enderezaba una baraja de cartas. El sonido simplemente le recordaba al informe de un mortero. Los morteros alemanes más odiados eran los Nebenwerfer, apodados Mini Gritonas o Sobin Sister, las hermanas Sobin, por su sonido. Los franceses los llamaban leones porque rugían. Los Nebenwerfer demostraron cómo un sonido podía convertirse en un arma de guerra. El arma diabólica, como llamaban otros, disparaban 6 cohetes a intervalos de un segundo. Mientras estaban en el aire, los proyectiles giraban de tal manera que emitían un inquietante y cada vez más fuerte sonido impío. Según afirmaba un soldado, si nunca ha oído a la Screaming Mini, o sea, a la chillona Mini, no sabe lo que es estar asustado. Lo que hacía que el arma fuera tan aterradora, decía otro, es que cada proyectil sonaba como si fuera a impactar, aunque no fuera así. Declaraba un soldado, cuando volaban hacia nosotros, sonaban como un tren expreso que resopla en el cielo, y luego emitían unos chillidos agudos antes de caer. Mientras sollozaban, traen los muertos, dijo el periodista francés Fernand Pistor, mientras que un soldado británico intentó ver el lado positivo. Al menos anuncian su llegada sin lugar a dudas. El chillido de las Mini le helaba la sangre y rizaba el vello. Harpur lo describió como el ruido más inquietante que he oído en mi vida. Por la noche, cuando uno ya estaba enfermo de ansiedad y tenso de puro terror, la aportación de este horrible sonido y la amenaza que se escondía tras él era paralizante. El soldado de infantería Ross Carter observó cómo la nuez de Adán de su amigo Willy golpeaba su garganta seca cada vez que se oía un Mini. Hacía un ruido horrible cuando se disparaban, y al atravesar el aire, señaló Ralph Sharp. Tenía una carga explosiva grande y realmente no hacía tanto daño, pero el espeluznante grito nos asustaba muchísimo. La verdad que el Nebenwerfer tenía más ladrido que mordido, como recordaba Sharp, pero no todo eran palabras. John Clayton lo apodó un órgano de 6 cilindros tocando blues de corazón púrpura. Pillar el doble sentido. El dibujante Mauldin juró que nunca hizo dibujos de una mini gritona, porque simplemente no son divertidos. Los soldados de primera línea también podían interpretar los sonidos de los disparos de las armas ligeras. Según Yari, estaban las ráfagas monótonas y repetitivas del Brain, el grito histérico de la furiosa cadencia de fuego de la MG-42 y el letal parloteo de los Stein y los Schmeisser. Las balas cazadoras continuas se acercaban casi perezosamente hasta que de repente, como un enjambre de demonios ardientes, aceleraban directamente pasando por encima de la cabeza con un estallido ensordecedor. Se oía el sonido de un fusil. El peligro de pasado porque una bala viaja más rápido que el sonido. Una bala que pasa zumbando a su lado emite un silbido feroz o un temido golpe cuando impacta en un ser humano. El fusil alemán por su parte hacía un ruido distintivo, como el chasquido de dedos cuando pasa directamente por encima de uno. En el bosque de Urgen, el soldado Leroy Stewart se lo pensaba 2 veces antes de disparar a un soldado que estaba detrás de un árbol cuando su arma no sonaba bien. El soldado resultó ser estadounidense y no alemán. Los aliados bautizaron la ametralladora alemana con el nombre de su sonido. Es la ametralladora porque disparaba tan rápido que hacía brrr. Para John Davis sonaba como si se rasgaran lonas. Davis también recordaba haber oído un ruido metálico y luego un silbido en nieve cuando los alemanes reemplazaban el cañón del arma. Davis aprovechaba el descanso, que normalmente duraba unos 10 segundos, para cambiar de posición sin temor a que le disparara. A diferencia de la música, el ruido de un proyectil que se acerca no se abre a la interpretación creativa. Por decirlo de otra manera, cada proyectil tenía un sonido preciso,
que se podía enseñar y aprender con el tiempo si, como enfatizaba Bargett, se veía lo suficiente. Dar sentido al sonido fue una de las primeras lecciones que los soldados veteranos enseñaban a los reemplazos. Recuerdo aquella escena famosa de la película del Batallón Perdido, donde los veteranos le decían: Minnie Woofer suena como una vieja locomotora del Bronx. No, suena como aquellas viejas cascarrias que vienen no sé qué, no sé cuánto. Entonces, fijaros que le explicaban con símiles de cosas que conocían de la ciudad. Lo que pasa es que la mayoría no eran de Nueva York. Pero bueno, los soldados de infantería podían imitar con maestría el sonido de un mortero o de una bomba zumbadora. La aparición de un reemplazo con los ojos muy abiertos y bien afeitados en línea de combate creaba una turbulenta mezcla de sentimientos entre los veteranos, entre ellos el dolor por los compañeros muertos y la ira por los riesgos que suponía para toda la compañía esos soldados novatos. Transmitir los significados del sonido salvó la brecha entre los hombres viejos y los nuevos. Compartir conocimientos también arrojó una luz halagadora sobre sus propias cualidades como soldados. De todas maneras, el sentido del significado creó camaradería. Aunque el paisaje sonoro de la batalla estaba obviamente dominado por el armamento, había otros ruidos terribles. A medida que avanzaba la batalla se podían oír los sonidos de la angustia humana. «Sabías cómo iba la lucha», señaló el británico Peter Ryder, midiendo el número de gritos a tu alrededor. Los gemidos por todas partes indicaban que los cañones habían hecho su trabajo y bien. Los gritos de dolor nos dieron la triste cuenta de bajas mientras avanzábamos hacia la carretera, explicó por su parte el soldado Milo Green. De repente todo había terminado y reinaba una quietud sobrenatural, rota sola por los gemidos de los heridos. Esto lo decía otro británico, L.C. Pinner. Peor que el sonido de los heridos era el silencio de los muertos. C'est le silence, un silence inimaginable. Mi francés es malísimo, pero esto lo decía un escritor francés, André Chanson. Cuando llegaban los gritos de auxilio de los heridos, pues eso era peor. Después de un bombardeo en Italia, el soldado Carter yacía temblando en el suelo y oyó un grito angustioso de «¡Médico! ¡Médico! ¡Por el amor de Dios! ¡Envíen un médico!». 3 hombres alcanzados. Freeman Atwood se refirió a la temida llamada del «¡Camillero!». A mi alrededor había hombres muertos o heridos y el grito de camillero se oía por todas partes. Eso recordaba a David Evans. Según el soldado Peter Bell Purcey, los que quedaban heridos en el campo pedían ayuda y gritaban unos a otros de dolor, a veces durante horas después de que terminara la batalla. El soldado herido que pedía algo, beber, atormentaba la memoria del médico francés. Había oraciones, Ave Marías y Padre Nuestro recitados en voz alta y clara, así como los espeluznantes gritos de «mamá, mamá, mamá». Navarre recordó a soldados franceses y alemanes llamando a su madre, gritando de dolor. Maldito espagueti, creía que estabas herido. Esto es una oportunidad, Rosen. Iré a un bonito hospital con enfermeras. Te he dicho lo encantador que soy. Encontrarás la forma de fastidiarlo. Tienes razón. Vamos. Habéis de saber que tales sonidos transmitían a los soldados el terrible precio de la guerra, su horror y sufrimiento, su imposición arbitraria de la muerte. El soldado alemán admitió en su diario una noche que se emborrachó para no tener que escuchar gritos fuertes nunca más. Al mismo tiempo, los gritos no se consideraban sonidos de cobardía, como sí se consideran, por ejemplo, en tiempo de paz. En cambio, eran bienvenidos, porque eran sonidos de vida. Y bueno, ya hemos visto la importancia que es un buen oído, ¿verdad?, en la batalla. Pero el olor de la batalla también está ahí. Pero en este caso el olor tenía poco valor estratégico. En lugar de prestar atención a los olores, como hacían con los sonidos, los soldados trataban de ignorarlos. Esto se debía a que los olores del frente evocaban los rastros de la batalla. Si el sonido significaba que algo se acercaba, el olor significaba que algo había llegado y se había ido. El significado del olor era el poder de la guerra para causar estragos en la vida humana. El soldado Nat Franklin recordaba el crepitar y el hedor de la carne humana, el mal olor del sudor y sobre todo la descomposición, el hedor de una humanidad que sufre, como lo describió un médico francés que estuvo en primera línea. Al igual que el sonido, el olor delimitaba el campo de batalla. Cuando el soldado raso Robert Gabriel se dirigió al frente de las Ardenas, el olor distintivo de la muerte le advirtió que se estaba acercando a la línea. Cuando Donald Bargett regresó al frente en Bastogne, después de estar varios días de permiso,
Le aterrorizaba el hedor de la línea de batalla. Decía así: necesitamos tiempo lejos de la matanza y los olores del campo de batalla. Los olores de la pólvora, de los recién muertos, del hierro en sangre fresca y de la carne humana quemada. Como el olor y el hedor de la muerte estaban en todas partes, recordaba un soldado de infantería británico, uno se acostumbraba a ese olor, pero si se alejaba de la línea durante unos días, olvidándolo, le alcanzaba de nuevo cuando regresaba. Era algo terrible. El hedor de la guerra transcribía su caos. El olor del frente es una combinación de olores fuertes: armamento químico, madera quemada, cuerpos heridos y cadáveres en descomposición. Un soldado de infantería, el soldado Scully, decía así: el olor de la guerra es el olor de la cordita, un olor a chamusquina. Todo estaba cubierto por las montañas italianas después de una barrera de mortero, recordaría Fremont Atwood. Una combinación de cordita y pus, pólvora y sangre fresca, metal en llamas y el siempre hedor de la carne humana. El hedor de la guerra mezclaba la fuerte destrucción, es decir, la potencia de fuego, con sus efectos, las heridas y la muerte. Los soldados recordaban el campo de batalla, precisamente como esa extraña mezcla de causa y efecto. Un británico, Bert Eastwood, describió el bosque de Reichswald así: el olor a cordita aún persistía mezclado con el olor de la carne putrefacta de los hombres. Mi memoria está bien provista de olores, observaría otro soldado. El olor metálico del ganado muerto en Normandía, el olor acre de los prisioneros alemanes y el olor químico, vil y penetrante, que provoca un cráter de obús recién creado. Los olores suelen considerarse el recuerdo más evocador de uno, eso verdad, siempre lo han dicho a todo el mundo, y así lo enseñaba el soldado de infantería. Y decía así: y todavía hoy puedo oler esa mezcla de tierra húmeda, cordita quemada, polvo de ladrillo y yeso, y pus que impregnaba aquellos días. Cuando un amigo del sargento estadounidense Robert Conroy murió en sus brazos, dice que sufrió el fétido y repugnante olor desgarrador que se produce cuando el metal al rojo vivo, los restos de la pólvora y la carne humana se entremezclan. Dice así: la cima de la colina olía a cordita y también a carne chamuscada, pólvora en el aire fresco, húmedo y escarchado. Decía otro soldado: aprendí que el olor a carne podrida, a polvo, pólvora quemada, humo y gasolina, eso es la mejor forma de describir el olor del combate. Debido a que los sonidos de la batalla tenían que ver con la estrategia y la función, el peligro y la muerte se mantuvieron neutrales en términos de valor moral. A ver, los olores de la batalla asignaban un lugar social y un valor moral. Oler es algo humilde y miserable, sobre todo cuando, por ejemplo, sufres disentería. El leve hedor de la diarrea impregnaba la línea en casi todo momento. Aunque se hacía casi todo lo posible por mantener las zonas de comida y letrina lo más estéril posible, vivir y comer al aire libre exponía a los soldados a enfermedades transmitidas por el aire o por los mismos insectos. Probablemente este es el momento en que se arraigó la expresión de los soldados de infantería norteamericanos para referirse a la diarrea. Según Richard Stannard, en los puestos de socorro se repartían analgésico por cuartos, pero su efecto era solo temporal. Aunque la disentería no era frecuente en las campañas de Italia o Normandía, en diciembre de 44 estalló una epidemia durante los combates en Alemania y Bélgica. En el caos de los combates de los bosques de Urgen y las Ardenas, las instalaciones sanitarias inadecuadas, la mala alimentación, el estrés y sobre todo el permanente frío extremo hicieron que la diarrea fuera común. Y según recordaba Harriet Jubillier, podía seguir fácilmente a nuestra compañía, simplemente, rastreando las manchas marrones de la nieve. Por la cantidad de acción en el camino, decenas de nosotros teníamos enfermedades intestinales, recordaba el soldado. ¿Qué rastro dejábamos? Los alemanes no eran indiferentes. Cuando comenzaron a retirarse en las Ardenas, los soldados estadounidenses los rastreaban por los rastros de heces manchadas de sangre. El hedor de la diarrea es, y era humillante. No es raro mancharse los pantalones. Decía otro: la parte trasera de mis pantalones está caliente ahora, pero a medida que se calienta, empieza a apestar. El hedor significaba que había perdido el control de su cuerpo, una terrible constatación en una situación ya precaria. Por la noche los soldados salían repetidamente de sus trincheras o tiendas, arriesgando sus vidas en el viento y la nieve para evitar ese olor incriminatorio. Cuando la madre naturaleza envió a Arnold Whitaker, postado en la nieve, decía, un telegrama que decía que las raciones K, que habían depositado recientemente en su estómago, debían salir inmediatamente. Fijaros qué forma más elegante de decir que se estaba cagando. Se preguntó:
¿Quería correr el riesgo de morir con los pantalones bajados? Lungit evitaba el mal olor utilizando su cuchillo de trinchera para cortar la parte de atrás del pantalón de su ropa interior larga cuando tenía un accidente. A menudo llevaba varios pares de ropa interior de este tipo solo desde la rodilla hacia abajo. Los compañeros de Paul Cunningham en las Ardenas también utilizaban sus cuchillos con el mismo propósito, aunque a menudo se congelaban porque solo llevaban puestos los pantalones más exteriores, no los interiores. El estigma asociado a los malos olores se convirtió en una forma de denigrar al enemigo. Fijaros, declaró Conrad sobre los alemanes: no olían, apestaban. Nunca olían a nadie tan asqueroso como esos malditos ametralladores. Las palabras no pueden describir lo repulsivo que era su olor corporal. Tenían miedo de vomitar. Soldados como Conrad hablaban mucho de un olor alemán peculiar que lo impregnaba todo en el aire y a lo largo de la línea. Los prisioneros de la Wehrmacht eran particularmente lamentados por su olor. Al mismo tiempo, nadie podía negar que los soldados aliados también apestaban. Según afirmó otro soldado, el enemigo podría habernos olido si él mismo no hubiera apestado igual de mal. Y bueno, a medida que la basura, el barro, los excrementos y la ropa interior manchada se acumulaban y mezclaban con los cuerpos siempre sudorosos, las trincheras se convertían en un agujero apestoso. Os lo podéis imaginar, ¿verdad? George Bindler lo recordaba apestando a sudor y vómito. Y dice así: Dios, somos una mezcla de olores, y la mayoría malos. Eso lo diría el narrador de la novela de William Wharton sobre las Ardenas. Cuando Conrad intentó salvar la vida a un amigo, aprendí un nuevo hecho en la vida en el campo de batalla. Los hombres heridos huelen, apestan horriblemente, y también su ropa. A ver, según dicen, la falta de agua dulce suponía una gran cantidad de olor corporal. El soldado Michael Pilder casi vomitó cuando entró en un fuerte aliado de las Ardenas. Decía así: no había agua caliente, así que no había baños ni duchas que funcionaran. Y el olor de los desechos humanos y el olor corporal, combinados con la pólvora, el pie de trinchera y las heridas infectadas, era suficiente para hacer vomitar al mismísimo diablo. El verano era la estación de los malos olores. Decía otro soldado: descubrimos que el hedor en el tanque era casi insoportable a veces durante los calurosos días de verano. Se lo diría un conductor de carro de combate, Stephen Dyson. Y bueno, al igual que el sonido, el hedor unía a los soldados de infantería. Decía otro carrista: todos sabíamos a qué olía cada uno de nosotros. Por suerte, añadió, todos bromeaban al respecto. La intensidad del olor de un soldado, como la de sus oídos, era un indicador de cuánto tiempo lleva en el frente. Prevalecía la tolerancia, eso sí, y sobre todo la resignación. Y es que todos estaban en el mismo barco, nadie podía evitarlo, y quizá lo más importante, el olor se convirtió en otra insignia para distinguir a un soldado experimentado. Decía un soldado británico: tenía miedo de quitarte las botas cerca de alguien, porque el olor podía acabar con él. Pero no importaba si los demás olían mal, porque sabía que usted olía también mal. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice: no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Es que dice: ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el cebo rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no.
Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría al botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apunto en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Soportar el hedor de tu compañero significaba que a ti también te perdonarían tu mal olor. Un británico, David Evans, recordó a un soldado llamado Frank, que se había ensuciado por el miedo a un repentino ataque de morteros. Sus compañeros lo tumbaron en el suelo y le quitaron los pantalones. ¡Dios, qué desastre! Sus calzoncillos fueron arrojados lejos como algo irrecuperable. Algunos de los muchachos comenzaron a limpiar sus pantalones lo mejor que pudieron, usando hierbas, mientras que otros atendían sus piernas y cuerpo. El hedor, como podéis imaginar, era horrible. Aunque este soldado fue objeto de burla en otras ocasiones, eso sí, nadie volvió a mencionar este incidente. La humillación por no poder controlar sus cuerpos unió a estos hombres, aunque rara vez, evidentemente, hablaban de ello. El olor más penetrante del campo de batalla provenía, evidentemente, de los muertos. Ningún entrenamiento preparaba a los soldados para el espantoso hedor de la muerte, decía Henry Pierce. Un cadáver no podía moverse ni hablar, pero podía emitir un olor, un acto final inquietante. El olor de los muertos, como el de los vivos, borraba las líneas enemigas. Los cadáveres alemanes, estadounidenses y británicos olían, eso sí, todos igual. Solo hay un hedor, decía uno, y es ese. El personal de registro de tumbas eran expertos en el olor de los cuerpos. Como dijo uno de ellos, los que más apestan son los que tienen heridas internas y llevan muerto unas 3 semanas, con la sangre dentro pudriéndose todavía. El hedor de los cadáveres era invasivo. Decía otro, nunca te acostumbras y al cabo de un tiempo el hedor se te mete en la ropa y lo notas en la boca. El olor de la tumba invadió mis fosas nasales y me provocó náuseas. Un hedor insoportable, describió otro. Sobre todo cuando se encontró con un montón de cadáveres en descomposición. Terminaba así un británico. El olor a carne podrida tiende a quedarse en la ropa. El odor de la muerte se nos queda en la nariz durante días. Cuando un oficial norteamericano, Charles McDonald, ordenó a algunos de sus hombres que enterraran cadáveres, volvieron con el olor de la muerte en sus propios cuerpos. Decía así, rápidamente llenó la habitación y fue nauseabundo. En la denominada bolsa de Falaise, en Normandía, donde morirían miles de soldados de infantería alemanes, los soldados tuvieron que lidiar con el denominado olor de Falaise, que llegó incluso a ascender hasta las caminadas Spitfire cuando volaban a baja cota. Fue durante nuestra estancia en Coffin Corner, recordaría Walker, cuando nuestros sentidos de la vista, el oído y el olfato se agudizaron. En su recordatorio de la muerte, el cadáver reunía los sentidos de la vida. Y bueno, fijaros, el olor, decían los soldados, de las cebollas cocinándose en la estufa, el reconfortante calor de un asado con la familia, los pasteles hechos con amor por las madres. Estos modelos de apego a la comida siguieron a los hombres cuando estaban en la línea de combate. Las reacciones del ejército, eso no era lo mismo. Con poco que ofrecer más que un agujero para dormir, el frente de batalla no es nunca un hotel de lujo. Lo que se había asociado con la comodidad pasó a representar su ausencia total en la línea de combate. Si la comida había representado y había recordado a los soldados el placer en casa, ahora representaba la miseria en el frente. Y es que, en el frente de combate, la monotonía y la insipidez de la comida, hablo de la comida aliada, llegó a representar el aburrimiento y el anonimato de un soldado de infantería en el frente. La comida siempre era de mala calidad o escasa y atentada contra la autoestima del soldado. Fijaros, en un mundo en que el baño, el contacto con una pareja, en fin, cualquier tipo de situación cómoda y agradable, ¿verdad?, para un joven estaba prohibido o ausente, la comida seguía siendo, debía haber sido siendo, una fuente singular de gratificación física. Quizás por eso, como ha señalado Paul Fussell, la comida es una preocupación primordial de todos los soldados en todas partes. Una broma común
en la 34ª División de Infantería se basaba en la similitud de sonido entre show, comida, y el salido italiano ciao. Y decía así: no hay nada como ahorrar tiempo para decir hola y pedir comida con la misma palabra. Incluso un breve vistazo a los diarios de la unidad, como el Red Bulletin o las noticias del 45ª División, revela una infantería obsesionada con la comida. Aquí estaremos hablando, lo he dicho antes, del sabor, ¿verdad? De ese sentido, el sabor. Pan blanco fresco con raciones té, deliciosas chuletas de cordero que se quedaban atrás debido a un repentino movimiento de tropas. Un cocinero del comedor que quemó un guiso mientras se luchaba en una batalla. Esto era noticia de portada en los periódicos de la unidad. Según decía un soldado francés, Jean Navarre, hablamos sin parar de comida, como si no tuviéramos nada más que hacer. Yo recuerdo que siempre, muchas veces, en las escenas, ¿verdad?, de las películas, series sobre la guerra, siempre están hablando de comida, de lo que van a comer cuando lleguen, de qué les gusta comer en cierto momento, ¿verdad? Las cartas a casa, los diarios personales, en fin, evocaban la comida como un objeto de intenso interés. Miles de soldados escribieron a sus familias sobre lo que habían estado comiendo, especialmente cuando esto era, pues, por ejemplo, las vacaciones, ¿verdad? En Navidad un soldado francés se jactó en su diario de haber comido cordero y cerdo lachal con una buena botella de vino. Y bueno, otro soldado, Garrett, informó de su gratificación en Navidad. Dice: una ración de ron, 5 botellines de cerveza, 50 cigarrillos Players, una manzana, una pera, una naranja y una bolsa de caramelos que dimos a la guardería local. Un coronel británico, W.S. Brownlee, no tuvo tanta suerte. En una carta a su familia, fechada el 25 de diciembre del 44, se quejaba de que el cocinero había preparado la cena en recipientes fríos como una piedra. Un soldado sabía de memoria todo lo que había comido cuando escaseaba la comida cerca de Metz. Decía así: hemos comido un poquito de estofado, un picadillo de carne en conserva muy blando, 2 galletas de racionamiento estrechas, una taza de café y, con suerte, una cucharada de macedonia de frutas enlatadas. Otro soldado, en este caso herido, L.F. Rocker, registró cada bocado que tomó mientras estuvo en el hospital. El 13 de diciembre del 44, por ejemplo, dijo: desayuno, té, gachas, una salchicha y patatas, y 2 rebanadas de pan con margarina. La cena consistió en patatas, carnes y guisantes y bizcocho. El té traía 2 rebanadas más de pan y margarina, una tostada y un poco de pudín de guisantes. El día terminaba con una cena de sopa. Dicho antes cena, quería decir la comida. La comida consistió, repito, en patatas, carne, guisantes y bizcocho. El té de media tarde eran 2 rebanadas más de pan y margarina, una tostada y un poco de pudín de guisante. Y el día, ahora sí, terminaba con una cena de sopa, 2 rebanadas de pan, margarina y queso. Esta afición, como vemos por la comida, evidenciaba sobre todo aburrimiento. Pero lo que es más importante, una profunda necesidad de comer y ser alimentado. Una buena comida significaba comodidad. Después de una noche de combate particularmente dura, con su compañía casi aniquilada, el soldado James Graff recordó cómo apareció el jefe de la cocina con el desayuno. Y dice: recuerdo que tomamos panqueques. ¡Oh, qué rico! Ciertos alimentos simbolizaban el hogar y la normalidad de la vida. Si los soldados estaban obsesionados con los tiernos y jugosos filetes de aproximadamente 1 pulgada, es decir, 2,5 centímetros de grosor, no era solo porque tenían hambre. McRoy anhelaba una buena hamburguesa americana o la comida casera de mi madre. Yo creo que todos ansiamos ver la comida de madre. El dibujante Bill Muldoon observó: en la miseria del campo de batalla los hombres tendían a aferrarse a cualquier cosa, a cualquier detalle que pudiera devolverlos a la vida civil, aunque fuera por un momento. El soldado Oakley O'Honey miró a un soldado en la siguiente trinchera que había preparado un desayuno con un mantel blanco, sus utensilios, un plato y una taza de café. Y uno decía: pensaría que estaba en el Hotel Waldorf. Cuando la trinchera del soldado fue alcanzada directamente, se salvó la vida gracias a que se había agachado la trinchera, patentos para servirse la sal y la pimienta. La comida también era objeto de sueños y fantasías. Mientras el soldado Leroy Stewart luchaba por abrirse camino en Alemania, empezó a tener un sueño recurrente. Herido por la artillería, recuperaba la conciencia en el hospital, comiéndose un gran plato caliente de puré de patatas con salsa. Mientras se mantenía, evidentemente con una lata de alubias al día, en las Ardenas, John Davis se despertó en su trinchera y vio un plato gigante de pavo humeante flotando en el aire. En una larga marcha, mientras trotaba por el barro con el traje de campaña haciendo ruido, de camino a lo que seguramente sería otro desagradable plato de carne enlatada de judías verdes, Raymond Gunter se distrajo pensando en sus comidas favoritas de casa. Se le fue la cabeza. El problema de las raciones era, evidentemente, la calidad, no la cantidad.
Para los soldados de a pie que habían crecido en los años de la depresión, tanto en Alemania como en Estados Unidos, la escasez de alimentos había sido algo común. Por suerte, salvo en raras ocasiones en los que la línea de suministros se aislaban, los estadounidenses y británicos estaban bien alimentados. Por el contrario, los soldados alemanes afrontaron las últimas batallas de la guerra con el estómago vacío. Uno de sus principales incentivos en el 44, fijaros, era hacer que los aliados se retiraran para poder comerse las raciones que quedaran. Harbert Guise sabía que debía buscar en el borde interior de la cubierta, camuflada de las trincheras, donde los soldados solían guardar sus raciones C y K. Edith Nietz recordaba haber tenido dolores de hambre agonizante en la víspera de Navidad del 44. Aunque casi siempre había raciones del ejército disponibles, los soldados aliados simplemente las detestaban. Afirmaría un historiador Sean Lodgren lo siguiente: donde quiera que sirvieran, independientemente de su origen o educación, la mayoría de los soldados estaban de acuerdo en una cosa: odiaban la comida del ejército. El Real Cuerpo de Servicio del Ejército proporcionaba la comida a los soldados británicos. Fuera de la línea, los hombres comían dixies, de cocina de campaña, llamadas así por las grandes ollas que se utilizaban para cocinar. Por lo demás, vivían de raciones que incluían té y galleta, como hemos escuchado antes. Algunos tenían hasta chocolate enriquecido con vitaminas, pudding y carne y queso enlatados. Las críticas no eran de todos malas. Fred Glasspool recordaba que los paquetes de raciones tenían una magnífica variedad de alimentos enlatados. Algunos de los pudines también recibieron grandes elogios. Harpur describió atentos un rollo de arroz con nata y pasas de Corinto absolutamente delicioso, con el que solía cambiar mi carne de vaca o incluso mis preciados cigarrillos. En general, sin embargo, los soldados británicos consideraban la comida horrible, en particular unas gachas servidas sin leche ni azúcar y las galletas de pan duro o de masa dura, comúnmente llamadas galletas para perros. Los soldados solían colocar estas galletas en el suelo de sus trincheras para mantenerlos secos. ¿Cómo esperan que alguien viva con esta maldita cosa?, preguntaba un soldado de infantería apodado Popeye. Mis cerdos comen mejor que esto. El desayuno del soldado se burlaría de los oficiales. Los soldados afirmaban que solo el hambre les obligaba a comer. La sopa, que estaba compuesta de carnes y verdura, era demasiado grasienta. El salmón, recordaban, era de calidad 3, supongo que será la peor. El estofado de rabo de buey era demasiado asqueroso para ser verdad. Y evidentemente pues estaba lleno de huesos. Y al final era muy grasiento. En general la carne era insípida, anodina y nauseabunda. Por último, el pudding de mermelada estaba empapado, era indigesto. La primera vez que Arthur Jarvis entró en el comedor, olió la comida y simplemente salió. Cuando se quejó, un cabo le dijo que esperara una semana. Tendría tanta hambre que se comería cualquier cosa. Según confesó Jarvis, así fue. En sus momentos de ocio, los soldados bromeaban sobre sus raciones. Bill Scully solía bajar el queso rodando por una colina para gastar una broma. Es sólido, bromeaba. Cuando Peter Ryder vio que su cena había llegado por la línea de Argent, preguntó con fingida seriedad: ¿qué ha pasado con los bollos con mantequilla? Mientras tanto, la ración estadounidense también era muy criticada. Las raciones del ejército estadounidense fueron desarrolladas por el Cuerpo de Intendencia de los Servicios Técnicos del Ejército. Y según recuerda Bill Murray, las raciones eran basura, especialmente las raciones C. Me comía raciones C por la mañana, al mediodía y por la noche. Llegó un punto en el que abría una lata de raciones C, sentía el olor y vomitaba. Y luego me comía los restos. Entiendo que en el combate no se vaya a conseguir un filete. A ver, la ración C, creo que hemos hecho algún podcast por ahí explicándolo, era una especialmente diseñada para alimentar al soldado con todo lo que necesitaba. Pero claro, es muy mala cuando, por ejemplo, se come fría, porque la grasa se ha congelado en la parte superior y hay que rasparla y quitarla. Según decían, había 3 unidades de carne enlatada que representaban las 3 comidas diarias. Era carne y frijoles, estofado de carne y verduras y picadillo de carne y verduras, en las 3 latas que tenía. Los 3 menús recibieron críticas negativas. Stuart Klein pensó que parecían y olían a comida para perros. Según decía otro soldado, el olor era tan repulsivo que no podía comerlos. En cuanto al estofado de carne y verduras, Larry Collins podía comer un poco, si es necesario, pero solo un poco. Lester Atwell también rechazó el guiso a pesar de su horrible hambre. Según el cuerpo de intendentes, el picadillo de carne y verdura en particular era el que no fue bien recibido, y eso por decirlo suavemente, si tenemos en cuenta la carta que Collins envió a casa de Italia. Decía así: el tercer tipo es el picadillo de carne y verduras, y solo pueden comerlo los que están al borde de la inanición
por los que tienen apetito y gustos pervertidos. La ración K tampoco fue muy bien recibida. Un soldado estadounidense al que se le ordenó dar galletas de la ración K a un prisionero de guerra alemán bromeó así: pensaba que había una ley de guerra que prohibía torturar a los prisioneros. La ración K también se desplegó en el ejército francés, donde obtuvo críticas decididamente ambivalentes. Aunque las raciones K estaban diseñadas para ser consumidas en el campo durante 2 o 3 días, los soldados de infantería a menudo se veían obligados a ingerirlas durante semanas seguidas. Después de un tiempo comiendo la K, la comida de verdad les provocaba diarrea. Empaquetada para caber dentro de una chaqueta de uniforme y parecida a una caja de Cracker Jacks, la K contenía galletas y crackers, es decir, estas galletitas, ¿verdad?, cuadraditas, así como huevo en polvo, carne o queso enlatado, chocolate, una bebida de polvo para mezclar con agua, es decir, una bebida de limón, y un chicle y 4 cigarrillos. Producida industrialmente, la K carecía de ingredientes frescos que le dieran sabor. Según Atwell, las galletas duras sabían como si se hubieran sumergido en conservante o en una dilución débil de veneno para ratas. Julian Jacobs describió los huevos en polvo como terribles y horribles. Las quejas eran interminables. Dice: estamos comiendo tantas raciones C deliciosas, observó Mac Bloom, que cuando las miramos nos dan ganas de vomitar. En el ejército eso es... Parece que le censuraron el mensaje. No hay nada tan insípido como las raciones C frías. Hoy solo pude comer 2 veces, escribiría otro soldado en su diario de Italia. Peter Bepulsi las llamó las raciones frías, enlatadas y asquerosas. ¿Por qué se llamaban C?, preguntó Morris Corrington. Porque eran una También se lo censuraron. Según Mauldin, los prisioneros alemanes gritaban cuando les daban raciones C, porque se suponía que debían recibir la misma comida que sus captores, y se negaban a creer que los soldados comieran esa comida. Es justo preguntar, ¿por qué la comida salía tan mal? A menudo asumimos que las raciones del ejército, como la comida de los hospitales, serán siempre horribles. Pero de hecho la comida del ejército era terrible por buenas razones. Se hizo un gran esfuerzo sincero para preparar comida decente para soldados aliados, pero había obstáculos insuperables en aquel momento para producir comidas sabrosas. Las raciones norteamericanas fueron un buen ejemplo. En primer lugar, se diseñaron para la función más que para el sabor. En los casos británicos y norteamericanos, el objetivo era proporcionar suficiente energía para mantener un soldado de infantería en pie de guerra. Como decía un manual de soldado estadounidense, las raciones estaban especialmente seleccionadas para fortalecer su cuerpo y darles la energía y resistencia que los llevaran al éxito en el campo de batalla. Así pues, el sabor se sacrificó en pos de ese objetivo superior. Por ejemplo, al principio de la guerra, el cuerpo de intendentes contrató a la compañía Hershey para que fabricara barritas de chocolate para la ración K. Se especificó que el chocolate en sí debía saber un poco mejor que una patata hervida. Si el chocolate se veía demasiado bien, razonó el cuerpo, el soldado lo comería como un caramelo en lugar de conservarlo para usarlo como fuente de energía. Las críticas fueron predecibles, decía un soldado. Si tienes buen estómago, tal vez puedas comerlo. Había que comerlo como una rata que mastica una tabla de madera, eso decía otro soldado. El chocolate británico también estaba diseñado para dar energía en lugar de sabor. Grueso, negro y amargo, tiene un sabor muy desagradable. Decía un soldado: nunca había nadie comerse una tableta entera de esta cosa de una sola vez. Eso llegó a jurarlo. El cuerpo estaba decidido a no atender a los apetitos de las tropas. O se consideraba inaceptable cualquier alimento considerado étnico. Por ejemplo, se hablaba de cocina mexicana. En el 41, el Laboratorio de Investigación de Subsistencia, el SRL, que actuaba bajo los auspicios del cuerpo, rechazó a una compañía que hacía tamales sin siquiera probar un bocado. En su lugar, el SRL elaboró menús, según un vago concepto de lo que se entiende por comida americana. Esta insulsa dieta a base de carne y verduras despojadas a la comida de todo significado tradicional o regional, pues fue lo que se le sirvió a las tropas. Aunque se le decía que era americana, la verdad que no tenía cabida real en cualquier hábito alimentario norteamericano. Además, ambos ejércitos operaban bajo los límites de la portabilidad. ¿Qué es portabilidad? Ser capaz de llevarlo, y la sostenibilidad, ser capaz de mantenerlo. Su tarea tenía un alcance global: liberar raciones a los soldados que luchaban en climas de todo el mundo. Es decir, hay que hacer algo que pueda valer para el desierto o para el polo. Para ello es necesario enlatar, deshidratar y envasar los alimentos, todo lo cual evidentemente destruye su sabor. Deshidratar los alimentos era privarlos de agua, el símbolo mismo de la vida. La revista Junk bromeaba sobre cómo comer alimentos deshidratados, y estos podían hacer simplemente que, al ser tomados por el soldado, estos se encogieran. Entender lo de encoger. Todos los soldados aliados estaban desesperados por conseguir alimentos frescos y hacían todo lo posible por conseguirlos.
Incluso el día D se rumoreaba que los soldados británicos habían recogido peces muertos por las explosiones y los guardaban en sus cascos para comérselos más tarde. El frío hacía además que los soldados de infantería ansiaran continuamente comida caliente. Estaba prohibido evidentemente hacer fuego porque el humo revelaba la posición de una unidad. Según describió un soldado británico, uno de los mejores inventos de la Segunda Guerra Mundial fue la sopa autocalentable, que se entregaba en sus líneas. Entendida como un cigarrillo, un agente calefactor en el centro de una lata calentaba la sopa en 4 minutos. Cuando los sargentos de los comedores norteamericanos llevaban comida a la línea, la envolvían en paja y mantas. Pero cuando el personal de la cocina se retrasaba o consideraban que el frente estaba demasiado peligroso para acercarse, la comida fría se convertía en una triste realidad. La salsa se convertía en grasa en la lata de comida, recordad que lo hemos dicho antes. Las patatas parecían bolas heladas y el pudding se congelaba. En las Ardenas, los soldados de infantería norteamericanos a veces comían raciones C congeladas durante semanas. Decía así, cogíamos la bayoneta, rompíamos algunas raciones congeladas y nos las metíamos en la boca para que se derritieran y pudiéramos comerlas. Recuerden las cantimploras congeladas de ciertos soldados, las raciones C congeladas, especialmente su grasa solidificada en el estofado o el picadillo. Byron Rebull odiaba los cristales de hielo entretejidos, la manteca y la carne. Era como comer hielo engrasado. Otro soldado estuvo extasiado cuando su sección llegó al lugar de concentración y una comida caliente esperaba a la tropa y al resto de la compañía Easy. Sí, una comida caliente. Teníamos raciones de caliente. Era la misma comida que habíamos estado comiendo desde el día de Navidad, excepto que ahora la comida estaba caliente. Todos apreciaron ese calor. JJ Kuhn recordó la noche en Francia en la que enviaron puré de patatas y carne picada. Una comida buena y sólida. De raciones K o una buena comida caliente. Esa noche pensé que tal vez no tendría que vivir de queso para siempre y que mis soldados quizás irían con algo sólido en mi sistema. Las raciones ofrecían pocas opciones. Las cajas de raciones británicas tenían menú repetitivo, a saber, latas de cordero guisado, rabo de buey, judías verdes, terneras, riñones, filetes y verduras o salmón. Del mismo modo, la de mucho antes, la ración C tenía 3 unidades de carne enlatadas. Los soldados comían estos mismos menús una y otra vez. Un carlista británico, Stephen Dyson, se refirió a la odiada selección de comida enlatada y galletas duras repetidas en las cajas de raciones compuestas. Decía así un soldado, el problema principal de las raciones K y C era que era muy monótona. Y el soldado de infantería Ross Carter describió al soldado medio comiendo en Italia. El bromista tiene más hambre, siempre tiene más hambre. Arrastra una ración de cena desde la estante de su trinchera. Aunque sabe de memoria las letras de la caja, las vuelve a leer para pasar el tiempo. Incluso cuenta las palabras que empiezan por M y luego las que empiezan por N. Arranca el extremo de la caja con su bayoneta, arranca el papel encerado de las galletas, examina con odio el pan de maíz y de cerdo y se guarda el stick de chicle rancio y la pequeña tableta de chocolate en el bolsillo de la chaqueta para masticarlos en el puesto avanzado esa noche. Mastica las galletas lentamente en su boca sin saliva y mira al frente con la expresión vacía de una vaca. Si la comida había sido un placer antes de la guerra, las raciones representaban su total ausencia en el frente. Le quitaban todo el color y la alegría a la comida, al igual que la guerra le quitaba todo el color y la alegría a la vida. También evocaban el tedio del frente, las interminables horas de espera para salir o de vigilancia del enemigo. No había nada distintivo en estos alimentos. Las raciones le recordaban su anonimato en el ejército. Quizá lo más importante es que las raciones atentaban contra la misma dignidad. Las fiestas eran dolorosas. Como se esperaba una comida especial, la comida decididamente no especial provocaba ira. El soldado Bepulsi escribió con amargura sobre el Día de Acción de Gracia en Bélgica. El pavo que le presentaron era tan horrible que lo tiró al suelo enfadado. Todos los chicos de mi compañía lo miraron con desprecio y todos tuvimos ganas de darle patadas como si fuera un balón de fútbol. Tan asqueados como estábamos, no solo por tener que luchar la maldita guerra, sino porque nos dieran un pavo medio congelado. La posición del soldado de infantería en primera línea, su sargento, que no paraba de gritar, y las espantosas condiciones de vida le recordaban todos los días, día tras día, su humilde condición. Los soldados de infantería norteamericanos a menudo se consideraban el lobo de las fuerzas militares. Decía un soldado, cuando lo pienso, creo que envidiábamos a todos los que no estaban en la infantería, porque nosotros en la infantería estábamos en la parte inferior de la escala. Fue un shock ser enviado a la infantería, recordó Ray Millick. Nadie quiere estar en la infantería. Otro soldado expresó su indignación. ¿Por qué debemos enfrentarnos al enemigo mientras el marinero se desliza perezosamente por el océano fresco y limpio? Y los del cuerpo aéreo vuelan por encima, muy por encima del estruendo de la batalla, regresando
a sus cómodos cuarteles a kilómetros de distancia del barro y el fango del frente. En cuanto a la versión británica, se les apodaba pobre maldita infantería. Nadie quería tener que ver con el antiguo caminante, o el pateador, o el soldado de infantería. El soldado de infantería conservaba su orgullo desdeñando a todos los demás. La comida, no hay una excepción. Gunther se quejaba de la comida de esta manera. He aquí una muestra de nuestro menú de desayuno mientras estábamos en el bosque cerca de Bastón. Medio cucharón de cereal caliente, un tercio de taza de café, una cucharadita pequeña de azúcar, se podía elegir o en el café o en el cereal, una cucharadita de leche, la misma elección, 4 galletas para perros, galletas saladas del tamaño de galletas integrales y una loncha de tocino. Admito que este menú representa uno de los días malos y que a menudo comíamos mejor, pero a veces comíamos peor, y hubo muchos días en los que incluso los más delicados comensales estaban totalmente de acuerdo con el chiste que decía: en este maldito ejército no comes lo suficiente en una semana para tener una buena evacuación intestinal. Una buena cagada, vamos. Gunther escribía desde Bastón durante la batalla de las Ardenas. Durante varios días, el tiempo nevado había impedido que los aviones de suministro lanzaran comida y municiones para la primera división de infantería. Sin embargo, Gunther se tomó la situación de la comida como algo personal. Esperaba triunfar sobre la maquinaria de guerra alemana mientras se refugiaba en el frío glacial y comía galletas para perros. Pero sus opciones se redujeron a una cucharadita de azúcar y una cucharadita de leche. Antes exigió el derecho a ser tratado decentemente incluso si estaba en la infantería. Decía así: vivir como animales en agujeros en el suelo, comer raciones T y K durante largos periodos de tiempo y ser tratado no mucho mejor que los esclavos de galera, recordaría Robert Bowen. Cambió a la mayoría de nosotros de la vida de infantería por completo. Y así, quejarse de la comida era insistir en la humanidad y dignidad del soldado de a pie. Y bueno, vamos a ir terminando con el último de los sentidos, el sexto sentido, el instinto. En Mignano, Italia, un William Kunz que dormía se despertó sobresaltado a la 1 de la mañana porque su compañero estaba cavando una nueva trinchera a unos metros de distancia. Dice: sí, me molesté un poco porque tuvimos que mover los teléfonos de campaña y algunos equipos de radio. Dijo que había soñado que su madre le había dicho que se mudara. Le dije que había estado en línea demasiado tiempo. 2 horas más tarde, un ataque de artillería destruyó la trinchera desocupada. Ese sexto sentido, la sensación de que algo no iba bien, protegía y protege a los soldados en primera línea, los soldados que seguían sus instintos a menudo salvando sus propias vidas. El sexto sentido también predecía la muerte. Aunque el paracaidista Donald Burchett afirmaba no ser supersticioso, vio cómo el sexto sentido funcionaba repetidamente en Bastón. Decía así: la premonición de un soldado sobre su muerte en batalla suele ser bastante precisa. No podía quitarme la sensación de que algo me iba a pasar antes de que terminara el día siguiente. Eso lo dijo un soldado. Llámelo premonición o como quiera. De hecho, resultó herido ese mismo día y apenas sobrevivió. El soldado de infantería británico John Thorpe escribió en su diario el 15 de octubre del 44. Este día es diferente, siento que es mi último día. Y así fue. Abandonó el frente con graves heridas para no volver nunca más. Otro soldado dijo: la semana que viene, a unos cientos de kilómetros al norte de aquí, hay algo esperándome con mi nombre. Lo presiento. Bueno, John T. Jones también tuvo la premonición de que algo malo iba a suceder el 30 de marzo del 45, el día en que resultó herido por la metralla. La noche antes de que Ed Ward muriera, Ralph Sharp lo encontró llorando en su trinchera. Sharp se sorprendió, ya que Ed era un tipo despreocupado. Explicó que tenía la premonición de que su número saldría al día siguiente. Y así fue. El amigo de Jack Reader, John Bonacci, se volvió hacia él un día y le dijo: Reader, hoy es nuestro día, ya está. Se lo dijo una y otra vez, y murió 5 minutos después. Cuando un piloto británico de planadores, Bobby Tracy, le dijo a su amigo Seth Carpenter: ojalá pudiera volver a ver a mi esposa y a mi hija pequeña. Carpenter le aseguró que sobrevivirían y volverían a casa pronto. Tracy no solo no se consoló, sino que murió poco después. Incluso cuando los presentimientos no significaban la muerte, asustaban profundamente a los soldados en la línea de fuego. Cuando Rex Winfield atacó a una Kansas, manejada o controlada por los alemanes en Bélgica, recordó un sueño que había tenido en Ypres, en el que le disparaban 7 veces en la garganta. Aterrado concluyó que lo mismo estaba sucediendo ahora en la vida real. Iba a morir, y no podía hacer nada al respecto. De hecho, fue al soldado que estaba detrás de Winfield al que le disparó a la garganta 7 veces. Al igual que el otro sentido, el sexto ayudaba a dar sentido al frente de batalla. Profundamente vulnerables, los soldados de infantería hacían todo lo posible para detener el miedo que les carcomía. Atar su muerte a una fecha concreta transformaba una sucesión interminable de días en una narración con un principio y un fin.
Según decía un soldado, en condiciones de combate todos los días, semanas o meses son iguales. ¿Para qué molestarte en llevar la cuenta de la fecha? Predecir su muerte resolvía su historia, la historia del papel en la guerra, dándole forma y significado. Y lo que es más importante, saber que había llegado su día le daba al menos la ilusión de que iba a controlar algo. Si el frente era una lotería, elegir el número ayudaba. Y luego está la ausencia total de los sentidos. Como dijo Nat Frankel, hay una condición común a todas las guerras, que en la Segunda Guerra Mundial llamamos la mirada de los 2000 años. Es la mirada anestesiada, los ojos grandes y huecos de un hombre al que ya no le importa nada. Creo que más que la mirada de 2000 años es la mirada de los 1000 yardas, ¿no? El paisaje sensorial de la batalla era tan abrumador que a veces el soldado a pie simplemente se desconectaba. Un soldado de infantería estadounidense recordó una barrera en la que empezó a temblar y a llorar, y luego simplemente se golpeó la cabeza contra un árbol. Perdí el sentido, no podía oír nada, no recuerdo exactamente lo que pasó, pero iba caminando por la carretera y recuerdo haber visto a un soldado salir gateando de un carro de combate con ambos brazos amputados. Recuerdo haberle ayudado y luego ya no recuerdo nada más. Supongo que debo haber perdido la cabeza. Para este soldado, perder la sensación y perder la cabeza eran prácticamente lo mismo. Nos muestra lo decisivo que eran los sentidos para hacer la guerra. El agotamiento de batalla, la histeria del guardia, como llamaban los británicos, era el resultado de la sobreestimulación extrema de los sentidos. Los médicos le reconocieron como el shock de guerra en la Primera Guerra Mundial. Un psiquiatra británico, Palmer, explicó el estado de un soldado. Decía así: su sistema nervioso central le fallaba en esta etapa y puede desarrollar un estado de vaga disociación. Los soldados estadounidenses se referían al estupor como el bomb happy, ¿verdad? La felicidad de la bomba, lo que Peter Ryder describió como no saber ni importarle y ser ajeno al peligro. El signo revelador, le hemos dicho antes, era la mirada perdida. En Normandía, el zapador Ned Petty se encontró con un grupo de 85 soldados que habían estado en combate durante 3 semanas. En un principio eran 600. Cuando se levantaron pensé que les pasaba algo. Simplemente se quedaron quietos, mirando fijamente. Estaban muy sucios y estaban todos dormidos. Después de un largo periodo de combate en Italia, Morris Corrington se miró en el espejo para afeitarse y se asustó con lo que vio. Esperaba ver la suciedad de la barba larga, pero mis ojos me mostraron un tipo mayor que tiene una mirada muy fuerte, apagada, vacía. Miré a los demás y encontré lo mismo. Otro soldado dijo: sí, miré los ojos de un soldado de infantería y podrás saber cuánta guerra ha visto. Edward Arm vio a un viejo amigo de su día de campamento de entrenamiento en la batalla de las Ardenas y decía así: estaba sucio y tenía los ojos vidriosos, ve que estaba en estado de shock total. Al salir de la línea de combate, después de semanas de tensión, falta de sueño y exposición a la muerte, a menudo teníamos la mirada fija de los zombies, un entumecimiento e indiferencia hacia todo. La omnipresencia de la fatiga de combate, ya estamos terminando, nos recuerda que los sentidos humanos sufrieron una violencia extrema en el frente. Lo hemos dicho antes, ruidos, olores, la vista, el campo de batallas, a veces desafiaban el sentido. Una vez que los sentidos se rendían, el soldado se volvía extremadamente vulnerable. Al no poder orientarse en el espacio, tenía que ser retirado del campo de batalla. Lejos del ruido, el hedor y la matanza, los soldados solían recuperarse, pero a veces no lo hacían. Pero antes de vencerse, los sentidos eran sus mejores amigos. La interpretación precisa, lo hemos dicho antes, del ruido de artillería, permitía a un soldado distinguir entre amigo y enemigo, situarse en el campo y agacharse. Los sonidos del sufrimiento le indicaban cómo iba la batalla. El instinto, ese sexto sentido, demostraba ser un guía fiable. La interpretación de los sentidos también creo que madrería. A medida que los soldados de infantería compartían sus impresiones sensoriales y le daban un significado colectivo, desarrollaban una cultura independientemente de la de sus superiores. Quejarse por último de la comida se convirtió en una declaración de orgullo comunitario. La miseria apestosa y hambrienta no solo amaba la compañía, sino que la creaba. Y hasta aquí este primer podcast sobre la vida del soldado. Recordad, este va a ser el primero sobre los sentidos. Veremos y hemos visto cómo los sentidos acompañaban al soldado y le salvaban la vida, o le ayudaban, o le acompañaban, o le fastidiaban, como hemos visto con el sonido, ¿verdad? Y nada, vamos a dejarlo aquí, si os parece. Gracias, Dani, por poner la voz. Voy a ver si encuentro unos clips de audio y se los paso a Dani para que lo vaya poniendo a lo largo del podcast, que espero que lo haya ido poniendo. Bueno, pues nada, si os está gustando esta serie, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Saúl Rodríguez, un saludo y hasta ahora.